Muy buenas noches para todos. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Caritas Colombiana y la Universidad de San Buenaventura. Bienvenidos en esta noche a su diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. Recordemos que estamos en el módulo 1, Fundamentos Teológicos y Pastorales de la Paz y la Reconciliación. En esta noche vamos a acercarnos, tener un acercamiento al tema de la iglesia como agente de paz. Nos acompaña Tom Bamat. Él es un gran amigo, conocido de la Pastoral Social de la Cáritas colombiana. Ha venido acompañando muchos procesos a la Cáritas en nuestro país. Gracias, Tom, por aceptar la invitación y unirse también a este grupo de facilitadores en este diplomado. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85:11. Bienvenido, Tom, y gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias. Gracias por el abrazo de la paz. Muchas gracias por la invitación a acompañarles en este diplomado. Interesante. Puede ser que algunos pocos me conocen, pero en fin, vamos a ir conociéndonos, ¿no? Soy sociólogo gringo, pero con mucho tiempo en América Latina. He vivido en Perú, Chile, Bolivia, Ecuador. He visitado Colombia 1000 veces y 3, creo, 1003 veces. He estado en varias partes y regiones y he trabajado más que nada como sociólogo en el campo de los derechos humanos y la construcción de la paz. Entonces, esta noche vamos a hablar de la iglesia como agente de paz y vamos a hablar un poco sobre los diferentes roles que la iglesia puede jugar. Hay como una paleta, por así decirlo, ¿no? Con que artesanos de paz pueden ir pintando su cuadro, pero tienen que seleccionar bien los colores y la forma en que van a colocar los colores y todo. Y vamos a hablar de diferentes roles y quizás cuáles son los más apropiados, los más relevantes desde nuestras organizaciones. La gran mayoría de ustedes son de pastorales sociales, creo. Conocen diferencias en sus territorios y, y tienen experiencias en términos de diferentes iniciativas que quizás han estado involucrados personalmente o quizás han conocido de. Pero vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar también desde un punto de vista no tan académico, pero algo. Vamos a referir a algunos autores, vamos a hablar de unos estudios sobre la sociedad civil y funciones que pueden apoyar a procesos de paz y reconciliación. Entonces, sin más, vamos a pasar a una pregunta. Antes de cambiar, por favor, Tati, antes de cambiar, voy a ponerles una pregunta. Y eso es lanzándose o alzando las manos como puedan. No sé si Tatiana va a regresar las manos o reconocer. Pero ¿cómo entienden sociedad civil? ¿Qué es la sociedad civil? ¿Alguien quisiera lanzar una respuesta o dos? Mientras Miguel está pidiendo que se registren. ¿Alguien quisiera decir qué entienden por sociedad civil cuando se habla de la sociedad civil? Edna, Sí, ¿me escuchan bien? perfecto. Sí, Listo. Pues yo entiendo por sociedad civil como todas las personas que participamos de esta civilización, como cualquier persona del común que hace parte del día a día de la dinámica social en sus diferentes territorios. ya, son todos ustedes. Diferentes personas que están trabajando en los diferentes territorios. ¿Alguien más?
Va a ser un poco importante esta noche que comencemos con este concepto de sociedad civil. ¿Alguien más? No hay respuestas malas. No tienen que ser demasiado tímidos. Están Muy muy buenas tímidos. noches. Mi nombre es Olimpo de Pastoral Social Medellín. No, yo como Olimpio. sociedad civil concibo una cantidad de personas que se encuentran en un territorio determinado como un país, ¿Ya? ¿Y haciendo qué? eh, participando, promoviendo, viviendo. Ok, participando, promoviendo, actuando. Uno más, quizás, antes de que vayamos a ver lo que dicen los llamados expertos en este campo. Muy buenas noches, José Buenas, Ignacio. José soy José Ignacio. Ignacio Cruz, de la diócesis de San José del Guaviare. Creo que el concepto de comunidad o sociedad civil para mí es todo grupo de personas o toda persona que no haga parte de un grupo del Estado o una institución armada. Entonces, Ya, es un grupo o una comunidad en los territorios que vive su propio sistema organizativo y defiende sus principios. gracias, gracias, José Ignacio. Dos elementos importantes, creo. José Ignacio está hablando de organizados, ¿no? No simplemente personas, individuos, sino personas organizadas, organizaciones. Y también hace una distinción entre sociedad civil y Estado o gobierno, que es una distinción importante. Pasemos, Tatiana, por favor, a la próxima diapositiva y vamos a Yo le voy hablar. a pasar las diapositivas. Tatiana está pendiente de la asistencia. Bueno, Tom. Ah, bueno, Listo. Ok, ok. Ahí ya está. Ya estamos. Listo. Ahí va. a la próxima, ya. Bueno, ¿cómo entender la sociedad civil? ¿Mm? Eh, Hay definiciones muy diversas. Hay diferentes maneras de entrar en el tema de sociedad civil. Y hay autores muy conocidos europeos que han tenido diferentes definiciones, ¿no? Incluyendo a Jürgen Habermas de Alemania, Antonio Gramsci de Italia, Alain Touraine de Francia. Pero una forma útil, creo, de ver la sociedad civil es a través de esta imagen que ven aquí a la derecha, donde tenemos un triángulo, un espacio en el centro que se llama la sociedad civil y está rodeado de otras esferas. Arriba, la esfera privada, la familia extendida. Abajo a la izquierda, la esfera política, el Estado, el gobierno, los partidos, la institucionalidad. Y hacia la derecha, abajo, la esfera económica, donde encontramos las empresas, negocios, comercio, finanzas, etcétera, ¿sí? Y podríamos dar como una definición eh, provisional que la sociedad civil es una esfera o un espacio de acción que es voluntaria y de organizaciones de ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Entonces su actuar no es como empleados, su acción es voluntario y está en forma organizada. Sociedad civil es una esfera distinta de otras esferas, como hemos visto en la imagen, pero la sociedad civil interactúa con las otras esferas. Estaban hablando de la diferencia, por ejemplo, entre el Estado y la sociedad civil. Son esferas distintas, pero hay interactuación entre ellos. Entonces, creo que esa es tu manera de ver la sociedad civil y ubicarlo dentro de las diferentes relaciones y esferas, espacios de acción que encontramos en las sociedades. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta antes de pasar adelante?
Creo que Tatiana tiene la mano alzada o es accidente. O Geral- Geraldine también. Geraldine. Buenas noches. Quisiera saber si se puede volver a repetir la definición. Gracias. Sí, esto sería una definición, entre otras, ¿no? Que la sociedad civil se refiere a una esfera o un espacio de acción voluntaria de ciudadanos y ciudadanas organizadas. Van a tener, esto es aparte de la definición un poco, van a tener diferentes intereses, objetivos, etcétera, pero se caracterizan por ser miembros de esta esfera de acción voluntaria. No son oficiales de gobierno, no son empleados de las empresas, no son mi tío, sino que es organizaciones de ciudadanos y ciudadanas y que buscan ciertos objetivos en relación con el Estado, con la economía del país, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son estas organizaciones de acción voluntaria. ¿Está más o menos clara? Sí, señor, muchas gracias. Ya, de nada. Disculpe, sí, el input otra vez de Pastoral Social Medellín. Es que tengo una pregunta Sí, porque no veo la línea, no alcanzo a dar la línea bien entre la diferencia yo como sociedad civil, en qué campo de mi vida yo me muevo como sociedad civil, porque si yo en mi familia, en mi casa no me estoy moviendo como sociedad civil, ni en mi trabajo, por ejemplo, yo en qué esfera estoy metido haciendo parte de sociedad civil, y porque uno escucha, no ubico también como los grupos armados que ya por ser grupos ilegales están ya por fuera de ser sociedad civil, porque si ellos ya están por fuera de ser sociedad civil, ¿en qué esfera podríamos poner nosotros a estos grupos, por decir algo? Sí. sí. Bueno, yo diría que los grupos armados de una forma u otra generalmente caen en la esfera política, más que la sociedad civil, que es, pero la distinción aquí es las organizaciones. Ustedes están en Pastoral Social. Pastoral Social es una organización. Quizás reciben algún pequeño salario por trabajar o quizás son voluntarios, pero en fin, están en una organización que tiene sus objetivos y sus esfuerzos dentro de la sociedad. Varias personas pueden participar y estar parte de diferentes organizaciones, ¿no? Puede ser una asociación de campesinos, por ejemplo. Puede haber alguna cooperativa. Puede haber alguna asociación de barrio. Quizás una organización de padres y madres de familia frente a los niños en la escuela. Montón de ejemplos, ¿no? Pero es donde la gente se organiza con ciertos objetivos y maneras de tratarse de forma voluntaria generalmente y de ahí tratar de lograr ciertos objetivos, ¿sí? Entonces, como miembro de la familia, mi familia no es sociedad civil, esa es la esfera privada. Pero si estoy en la asociación de los productores de leche, ahí estoy en la sociedad civil. ¿Ayuda? Sí, muy bien, muchas gracias. Ya, perfecto. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Aquí quiero presentarles, y pueden ver abajo, yo no creo que este libro ha sido traducido al castellano, pero es un libro bien interesante de dos autores que se llama Tanja Pfaffenholz y Christian Spurk. Y en inglés se llama Civil Society and Peace Building, o sea, sociedad civil y construcción de paz. Es del año 2009 y está basado en una investigación en una decena de países del mundo donde han tratado de ver lo que pueden hacerse desde las organizaciones de la sociedad civil para promover, fomentar más paz, mitigar conflictos, ¿sí? Pfaffenholz y Spurk son europeos, trabajan en Ginebra. Han sugerido que cuando hay conflictos,
los actores principales que están metidos en hacer la paz son las partes que están metidos en el conflicto. O sea, actores armados, el gobierno, etc. Estos son los actores principales en tratar de hacer la paz, de llegar a algún acuerdo, un cese de fuego, una negociación, algún protocolo, algún acuerdo firmado, etcétera, ¿no? Pero organizaciones de la sociedad civil pueden hacer contribuciones importantes en 7 campos que ellos han identificado a través de sus investigaciones. Y estos son los 7 campos. O sea, volviendo a decir, cuando estamos tratando de poner paz en una situación de conflicto armado, depende principalmente de las partes en conflicto. Normalmente el Estado y otros actores armados, sean paramilitares, sean guerrilleros, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero aquí hay áreas donde puede haber importantes contribuciones desde organizaciones de la sociedad civil. Son 7. Voy a pedirles después de tratar de darme algunos ejemplos, pero primero vamos a nombrar a las 7 funciones. La primera, protección. Segundo, monitoreo. Tercero, incidencia. Cuarto, socialización, que quiere decir en este caso educación, pedagogía. Después, quinto, cohesión social. Sexto, mediación o facilitación de diálogo. Y séptimo, ciertos servicios que no son construcción de paz como tal, pero que pueden abrir hacia un proceso de paz o a mitigar situaciones antagónicas. Ellos han definido estos. Yo hablé una vez con Tania, que le conozco bastante, y le dije, ¿y qué de análisis, no? Porque hay muchos centros, organizaciones que hacen análisis. Y ella dijo, no pusimos análisis como una función aparte, pero análisis puede ser importante para contribuir a muchas de estas funciones diferentes, ¿no? O sea, tenemos un estudio como todo el estudio que hizo del proceso de la verdad en Colombia, ¿no? Una investigación súper importante, pero eso contribuye después a incidencia, a monitoreo, a pedagogía por la paz, etcétera, ¿sí? Pero no está en la lista. Sin embargo, vale la pena mencionar que el análisis social puede ser también una función importante. Ahora, ¿quién podría darme un ejemplo de protección como contribución hacia la paz? ¿Qué Buenas se va a noches. proteger? Sí. Por ejemplo, la protección al menor en todos los ámbitos y en todo lugar. Contribuiría con la... Sí. Protección a menores de edad, ¿sí? Muchas veces en los conflictos están muy en situación de riesgo los jóvenes, ¿no? Son reclutados, son abusados, son muertos. Protección de niños, niñas, adolescentes puede ser un aspecto importante de protección. ¿Qué más? Buenas noches. La Constitución Política de Colombia, los derechos humanos. Muy bien, excelente, Olimpio. Protección de los derechos humanos, ¿no? En muchas formas. Hay derechos civiles, políticos, hay derechos económicos, hay derechos culturales. La protección de esos derechos puede ser una parte importante de construir la paz, porque la paz depende si va a ser sostenible en la justicia. Y la justicia es otra manera de decir el respeto por los derechos humanos, ¿no? También en protección puede ser atención a víctimas, algo que ha sido muy importante para organizaciones de la iglesia, por ejemplo.
Protección a personas amenazadas, líderes, lideresas en sus comunidades, por ejemplo, que pueden estar en riesgo. La creación de zonas de paz en algunas partes de Colombia es una forma de tratar de proteger ciertos territorios, ciertas comunidades. Eso es una función que puede ser muy importante en procesos de buscar la paz. Monitoreo. ¿Qué es lo que se puede monitorear? Por favor. ¿Alguien? Se pueden monitorear todas aquellas acciones o estrategias que se realizan en protección de las personas, o también se pueden monitorear las actividades que se realizan en la construcción de paz. Muy bien, muy bien. Monitorear las diferentes actividades que están involucrados. Quizás monitorear acuerdos de paz. ¿Están cumpliéndose de lado y lado los acuerdos que se han firmado? Monitorear, por ejemplo, gastos públicos. Monitorear políticas públicas, cómo están implementándose o no. Hay varios campos en que se puede hacer monitoreo, que tiene que ver con promover la justicia y la paz. Incidencia. ¿Alguien quisiera dar un ejemplo de la función de incidencia? Ustedes saben, no tienen que estar tan tímidos. ¿Qué quiere decir incidencia? La incidencia también se puede entender con los proyectos de políticas públicas, cuando ya entran a ejecutarse para hacer una transformación de un comportamiento social. Gracias, Geraldine. Sí, incidencia puede ser esfuerzos por cambiar legislación, cambiar normas de actuación, de implementar políticas públicas más favorables a situaciones de justicia y paz y reconciliación. Puede ser también campañas. La iglesia es en varias partes del mundo y yo he trabajado bastante en África, por ejemplo. También en Brasil viví 3 años. Campañas para temas de paz, donde están con los medios de comunicación, con varias formas de publicar, de hacer campañas para hacer visible una cierta situación o para bregar para que se cambien ciertas situaciones. Hoy en día en América Latina se ve bastantes campañas en contra del femicidio, reconociendo las masculinidades y cómo han implicado ese machismo en la forma de matar muchas veces a mujeres en su calidad de mujeres, ¿no? Entonces se ven campañas, que es otra forma de aquí. Movilizaciones, protestas. Recientemente en El Salvador se había cambiado una ley que no dejaba que la minería funcione en el país, donde iba a arriesgar los ríos, las aguas, la salud de la gente. Y el Congreso en El Salvador cambió y ya hizo posible esa minería. Entonces la iglesia organizó una gran marcha y manifestación para decir, no, no queremos esta minería en nuestro país que cause tanto conflicto y tanto problema de salud y de muerte. Entonces, formas de incidencia incluyen campañas, acciones para cambiar leyes o nuevas políticas públicas, movilizaciones de diferentes tipos. Socialización, le dije, es educación. ¿Qué puede tener que ver aquí la educación? ¿Qué tiene que ver educación y paz? No, pues para mí la educación es lo más importante que debe haber, buscando un camino hacia la paz,
desde la experiencia he visto, porque una persona educada, inteligente, no busca de violencias para resolver sus situaciones. Una persona capacitada y educada va buscando un progreso en su vida, pero de una forma armoniosa, para estar tranquila con lo que va haciendo, porque es la educación desde el principio, desde los mismos jovencitos, la escuela es un factor de protección, como sea, es un factor de protección a muchas situaciones de violencia, de abusos que es importante. Entonces, yo creería que la educación en el tema de la paz es fundamental, porque necesitamos seguirnos educando para la paz, que es cómo resolvemos nuestros problemas y cómo buscamos una equidad social, una justicia. Gracias, Olimpo. Sí, Olimpo está destacando la educación en términos generales, ¿no? O sea, la escolarización, el proceso de cumplir los estudios, etcétera, etcétera, que puede ser importante. Ahora, no siempre lleva a la paz. Hay muchas personas que tienen avanzadas diplomas y que son terribles actores violentos que quizás no hacen directamente ellos, sino que mandan a otros a cometer actos de violencia. Pero dentro de las escuelas, como dice, hay un ambiente que suele promover la paz. Yo me acuerdo muy bien una situación en Filipinas, donde en una escuela donde los chicos y chicas se ponían a pelear, tenían una mesa de paz. Y si un chico y un chico ya estaban dándose golpes, entonces se ponían en la mesa de paz para conversar, para dialogar. Desde chiquitos se aprenden la forma de dialogar y resolver las cosas en vez de utilizar la violencia en esa escuela. Pero también hay talleres de paz, ¿no? Hay formación en paz, hay capacitación en paz. Este mismo diplomado es un proceso de formación o de educación o socialización en favor de la paz y la reconciliación. Entonces, es algo organizado por Miguel y otros como miembros de sociedad civil para educar y promover más paz en el país. Cohesión social. Eso es el tejido social, ¿no? La pega que nos une. ¿Qué se puede hacer en el campo de cohesión social? Saray. No, parece que hubo una mano alzada y después Ay, se bajó. perdón, sí, fui yo. No tenía abierto el micrófono, qué pena. ¿Quién está? No, pues como la cohesión social es todo eso que hacemos, ¿no? Para mejorar el tejido de una comunidad, para que se integren más, para que estén más unidos. Yo creo que, y ahí tenía también una duda, muchas de las anteriores como cosas que estamos hablando en las que se puede influir la sociedad civil para la construcción de paz hacen parte de esa cohesión social, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la socialización, la educación para la paz ayuda también a esa cohesión social, a que las personas se integren y aprendan y empiecen a implementar acciones de paz, proyectos comunitarios enfocados a la paz. De pronto también la creación de espacios o de círculos de paz, ¿sí? De la autogestión comunitaria que empiece a organizar a las comunidades o las sociedades en búsqueda de esas acciones de paz. Muy bien, Saray, muy bien. Cohesión social, en ese campo estamos hablando de fomentar más cooperación entre las personas, más confianza mutua, la solidaridad, quizás acciones conjuntas. Yo estaba envuelto en un proyecto en África que trataba de mejorar las relaciones entre comunidades musulmanas y católicas en el país. Y entonces, parte de eso era al final de todo un proceso de educación, etcétera, etcétera, que tenían que escoger entre sí el grupo que tenía musulmanes y cristianos dentro, un proyecto en común que iban a hacer conjuntamente.
Y entonces cada proyectito terminaba con un esfuerzo comunitario donde todos tenían que ayudar, poner el hombro. No importa si estás del un lado, del otro lado, sino que responden a una necesidad en común, ¿no? Puede ser construir un centro de salud para la comunidad, puede ser buscar agua, quizás hacer un camino para acceso a los mercados, cosas que todos necesitan y trabajan juntos en eso como una forma de apoyarse mutuamente y aprenderse mutuamente y crear más cohesión social. En último, mediación, facilitación. ¿Qué es eso? ¿Alguien? ¿Qué quiere decir mediar? Hay un conflicto y yo voy a mediar. ¿Qué es eso? Es como crear los espacios. Excelente, sí. Sí, crear espacios. Mediar es ponerse en el medio, ¿no? Aquí hay vecinos, por ejemplo, que están peleados. Sus familias por décadas se odian, ¿no? Yo me ofrezco con mi organización para mediar, para ver si las familias no pueden sentarse y entender por qué han tenido estos conflictos y cómo pueden mejorar. La iglesia en Colombia tiene una larga trayectoria de lo que se llaman diálogos pastorales, ¿no? Donde la iglesia trata de juntar personas que están encontrados, que están en conflicto, que están agresivos uno frente al otro y tratar de ayudarles a dialogar. Los procesos de paz en el más alto nivel, con FARC, con ELN, etcétera, etcétera. La iglesia ha estado ahí como un testigo, como un garante, como un facilitador de diálogo, ¿no? Entonces, hay varias formas de facilitar y ayudar los diálogos. El Papa Francisco siempre decía que el diálogo es el oxígeno de la paz. Si quieren la paz, necesitan oxígeno y ese oxígeno es dialogar. Entonces, una organización de sociedad civil puede mediar o facilitar de varias formas diálogos. Y finalmente, hay servicios sociales que pueden ayudar a promover menos conflicto, pero no son directamente construcción de paz. ¿Alguien podría darme un ejemplo o dos? Perdón, es que no encuentro aquí cacharreando, no encuentro dónde levantar la mano, el icono que me permite levantar la mano, por eso he estado entrando con la Está bien, palabra Olimpo. directamente. Láncese nomás. No, sí, no, es a lo que, al tema que veníamos anteriormente, que me perdí aquí en el momento, estábamos En servicios. que en servicios, antes de, bueno, no, disculpen que se me fue aquí en el momento mientras expliqué lo de la manito, se me fue lo que iba a conversar. No, está bien, está bien. Yo estoy viendo que algunas personas están metiendo cosas en el chat, pero yo no tengo tiempo de ver lo que están diciendo. No sé si alguien puede ayudarme en eso. O alguien que escribió podría dirigirse la palabra. Yo mismo les voy a dar un par de ejemplos en este campo. Ah, no, José Ignacio tiene la José mano. Ignacio. Ah, bueno, qué pena, yo también ya recordé lo de, pero bien puedan. Bueno, menciono, Sí, en algunos conflictos en diferentes partes del mundo, por ejemplo, las partes en conflicto han dejado la violencia por un tiempo para programas de vacunación de niños. Todo el mundo, no importa en qué banda está preocupado de que los niños estén protegidos de las graves enfermedades. Entonces, hay un cese de fuego para que haya un proceso de vacunación de niños, ¿no? Eso no es directamente una acción en favor de la paz, es una acción en el campo de la salud directamente, pero puede facilitar
parando por un tiempo la violencia, proceso de paz. También en comunidades donde, por ejemplo, estamos buscando medios de vida, actividad económica para jóvenes, que no les hace tan vulnerables frente al reclutamiento, a la acción armada. Si tienen una forma de tener ingresos, de tener medios de vida, quizás no van a ser tan activos en términos de violencia, ¿no? También la reintegración de excombatientes, por ejemplo, puede ser un servicio dado que es una punta de entrada para procesos de paz o una continuación de un proceso de paz. Bueno, todos estos campos, Pfaffenholz y Spurk han dicho en sus investigaciones, son campos, son funciones en que la sociedad civil, sin ser actor principal en un conflicto, puede aportar a que hay menos conflicto, que hay paz, que hay movimiento hacia la reconciliación. Ahora quiero preguntarles unas cositas. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Les pongo la primera pregunta. ¿Es que la iglesia es actor de la sociedad civil o la iglesia es otra cosa? ¿Qué me dicen? La iglesia para mí es actor de la sociedad civil. Ya, Olimpo dice que la iglesia es actor de la sociedad civil. Sí, ¿Alguien que discrepa? Alguien que diría que no, no tanto, en fin. Buenas noches, Ramiro. La iglesia actúa como mediador ante las autoridades legítimamente constituidas. Ya, la iglesia puede mediador, pero en ese sentido es parte de la sociedad civil que vimos en ese diagrama o es otra cosa. Y es actor clave de la sociedad civil, la iglesia. Actor clave de la sociedad civil. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Hay algunas personas, quizás teólogos en la iglesia, etcétera, que dirían, no, la iglesia no es sociedad civil, la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es el representante de Cristo, pero elevan a un cierto nivel donde se puede hacer argumentos de que hay maneras de entender la iglesia en forma teológica, en términos espirituales, que no le reduce a ser miembro de la sociedad civil. Pero en términos prácticos, en términos sociológicos, en términos del accionar social, me parece muy claro que la iglesia es un actor de la sociedad civil y es además, como uno de ustedes dijo, un actor clave de la sociedad civil. Es un actor que además tiene ciertas ventajas frente a otras organizaciones de la sociedad civil. Tiene toda su enseñanza social, su doctrina social, tiene toda su trayectoria, tiene la confianza que tiene mucha gente en la iglesia como un actor. Tiene su catequesis. Todo esto le da incluso un cierto plus a la iglesia, que no es simplemente un actor más en la sociedad civil y no es para decir somos mejores que las otras organizaciones, pero la iglesia no es solamente parte de la sociedad civil, sino un actor, como uno de ustedes dijo, clave. ¿Ya? Ahora, pensemos en las 7 funciones de que hablamos. Ahí repitiendo, ¿no? Eran protección, monitoreo, incidencia, socialización, cohesión social, mediación, servicios. ¿Hay actores de iglesia que pueden llevar a cabo algunas de estas acciones o todas estas acciones o hay algunos que no? ¿Qué me dirían? Todas las acciones, creo yo. De hecho, son muchas las acciones. Iba a mencionar ahora que recordé lo de mediación de conflictos. Importante, la iglesia, por ejemplo, en Pastoral Medellín, con el programa Artesanos de Paz,
porque la mediación hay que prepararla también. Necesitamos que los actores estén dispuestos para poder entrar a una negociación, para poder ceder, para poder discernir frente a sus posturas. Y a eso le hemos apostado, a formar unas personas, a formar personas que están con rencores, con venganzas, que se viajen de ellas, y eso hace un caldo de cultivo propio para una mediación. Y sí creo, porque uno del trabajo pastoral que hacemos, todas esas acciones en un programa, en otro programa. Todas estas actividades pueden ser, todas estas funciones, algún actores de iglesia pueden llenar. Y él dice y destaca la mediación y la preparación para la mediación. ¿Alguien más? ¿Hay funciones aquí en la lista que no son para la iglesia o todas valen? Sí, ¿me escuchan? Sí. Rodrigo Vallejo, diácono de la Arquidiócesis de Medellín. Además de ser un actor clave en todos estos procesos para la reconciliación y la paz, creo que la iglesia es de pronto, como actor clave, la única que puede derrumbar los muros que se ha generado la sociedad civil de la desconfianza por las conversaciones y acuerdos no cumplidos que han llevado al desaliento a muchas personas sin poder encontrar realmente una escucha madura y pertinente a sus necesidades. Y cuando usted, doctor, hablaba de todas estas 7 características a cumplir como premisas importantes, una va conectada a la otra porque es de gran incidencia en el pueblo, como llamar a cada persona que busca ser escuchada y tener un punto de confianza para sentirse escuchado y poder hablar de su situación. Y doy ahorita gracias a Dios por haber tenido como esa sed o ese interés grande de comenzar a caminar en este diplomado que veo inmensamente pertinente para la verdadera socialización, que lleguemos a una educación donde podamos entender que haciendo conciencia es de la única manera que podemos ver la necesidad propia y la necesidad de los demás, para poder llegar a una mano extendida de poder dar confianza, amor y llegar a la justicia, que es la madre de la paz. Muchas gracias a este compañero de Medellín. Ángela Martínez. No sé, Ángela, si tiene el micrófono abierto. Buenas noches. Buenas. Creo que la iglesia hace parte de esta que se me fue, de este actor civil. ¿Por qué? Desde sus diferentes pastorales. Empezando por la pastoral de infancia, la pastoral de la familia. Entonces, aquí va haciendo todo esto, va haciendo la protección a quién, desde sus diferentes pastorales, como también tiene un monitoreo, o sea, cuando se vive estas pastorales como deben ser, yo creo que es lo indispensable de cada, donde la iglesia llega a ser ese actor fundamental civil también. Gracias, gracias. Entonces, Ángeles diciendo que sí, la iglesia parte de la sociedad civil, tiene sus diferentes pastorales, como pastoral de la infancia, pastoral juvenil, pastoral de la familia, diferentes pastorales que enfocan. Y a veces en esos pastorales hay que enfrentar conflictos directamente y tratar de construir la paz, ¿no? Entonces, Sí, por claro. ejemplo, si en la familia hay mucha violencia doméstica, por ejemplo, ahí hay que buscar la paz y la reconciliación y hace parte de esa particular pastoral, ¿no?
Entonces la iglesia de muchas formas puede ser un actor de la sociedad civil muy importante y como alguien decía, las diferentes acciones se interrelacionan muchas veces, uno lleva al otro y hay relación entre sí, no es que simplemente estamos haciendo A, sino que a lo mejor estamos haciendo A, B y C en el mismo mes. José Ignacio. Mi percepción es que la iglesia sí es un actor fundamental en la sociedad civil, dado de que pues tiene que ser integral con todas las funciones que se nombran en esta clase, porque no tan solo tiene que tener en cuenta lo social, sino también está llamada a incluir el cuidado del medio ambiente y la Ya, protección de los territorios. Entonces yo creo que es fundamental el llamado que hace el Papa Francisco al cuidado de la casa común, como un medio de reconciliación y paz. gracias. Hay todo un movimiento Laudato Si, ¿no? Con ese enfoque, ¿no? Y tanta atención que Francisco daba también a la Amazonía, toda la cuestión ecológica. Yo les voy a preguntar algo ahora y no vamos a tener mucho tiempo para esto, pero quiero preguntar si conocen este documento. La tercera pregunta, ¿cómo se comparan las 7 funciones de que hemos hablado con 12 acciones sugeridas por la Conferencia Episcopal de Colombia en un documento que se llama Hacia una pastoral para la reconciliación y la paz, de hace un par de años? Aquí hay una copia que yo tengo aquí en mi casa en Ecuador. Pastoral para la paz. El texto entero, Hacia una pastoral para la reconciliación y la paz. Aquí dentro, la conferencia habla de 12 acciones diferentes que se pueden tomar. No sé si han visto, si no han visto, sería bien importante que vean. Miguel tendrá que ayudarles a que tengan acceso y que estudien, porque es un documento muy importante, que es una pedagogía de la iglesia en términos de cómo se puede actuar en favor de la paz. Pero hemos hablado en el estudio de Pfaffenholz y Spurt de 7 funciones. Y aquí hablan de 12 acciones. Si alguien ha leído o conoce un poco ese documento, ¿qué podría decirnos que si tienen relación o si son bien diferentes las 7 funciones de las 12 acciones conjuntas? ¿O tendríamos que dejar esta pregunta para otro día cuando han estudiado? Buenas tardes. Buenas. Bueno, yo creo que tiene total cohesión con estas 12 acciones de este documento de la iglesia. Sí. Porque en ella también incluye lo que se ha notado, estas 7 funciones que nos comentaba usted. Y ahí mismo va la iglesia en cuanto que también su documento, su parte social de la iglesia es totalmente integrada. También porque estando la iglesia en los territorios, la hace un actor de primera, porque es allí donde suceden los hechos y es la gente en general la que acude en primera instancia a la iglesia. Ya, gracias Mary, gracias Mary. ¿Alguien más? ¿Alguien que conoce este documento o es un documento de esos que no se conoce? Ángela. Yo creo que es porque aquí se nos están dando algunas acciones para cómo alcanzar todo esto. Aquí donde dice, por ejemplo, acciones conjuntas para construir la paz integral.
poner fin a la guerra. Entonces, en el poner fin a la guerra, nos está enseñando como una metodología de cómo la podemos hacer. Pienso que es por ese lado. Muy bien, muy bien. Justamente el primer punto en la lista que tiene la conferencia episcopal es poner fin a la guerra, y poner fin ¿cómo? No matando al enemigo, sino dialogando. Entonces, el primer punto, que es dialogar para poner fin a la violencia, es precisamente facilitar los diálogos, mediar, etcétera, que es el punto número 6 en las funciones, ¿no? Y así en varios, se puede comparar lo que está en las acciones con lo que son las funciones. Ahora, yo diría, hay algunas diferencias, ¿no? Un compañero hace un ratito hablaba de la cuestión ecológica. Y yo diría, eso sí, eso realmente podríamos considerar que es parte de esos servicios sociales que no son directamente construcción de paz, pero contribuyen. Pero el punto 7 de la conferencia episcopal es trabajar por la casa común. Entonces, eso es un punto que se destaca un poco, porque es un poco diferente lo que se ve en las 7 funciones. Y también el último punto de la conferencia episcopal es favorecer la acción ecuménica e interreligiosa. O sea, buscar alianzas con otras personas y organizaciones de fe, porque no vamos solos para buscar una paz y una reconciliación en Colombia, sino que necesitamos aliados, alianzas, coordinación, y eso se destaca también, que no se ve tan claramente en las funciones, pero muchas otras cosas es otra forma de decir cosas muy similares. Y les vuelvo a decir que sería bien interesante, además de hacer este diplomado, de tomar este texto, y ha salido en 2 o 3 versiones diferentes, creo, pero es muy bueno para orientar la acción de agentes de la iglesia en favor de la paz y la reconciliación. Pasemos ahora a una cosita adicional, por favor, la próxima diapositiva. Cuando pensemos en estas 7 funciones y pensemos en estas 12 acciones conjuntas que los obispos de Colombia sugieren, algunos van a tener más éxito relativo, por lo menos, que otros. Otros quizás van a fracasar. ¿Y por qué? No vamos a entrar en detalles ahora, no tenemos tiempo, pero hay diferentes factores que ayuden a que un accionar de la iglesia como agente de paz y reconciliación puede ser más eficaz que no. Y hay que estar esto en la cabeza. Aquí hay algunos nomás, ¿no? 1, el contexto y las voluntades de las partes, ¿no? Si estamos queriendo promover un diálogo y las partes en conflicto no quieren ni verse en película, va a ser bastante difícil, ¿no? Si no quieren sentarse en la mesa, si no quieren hacer algún cese de fuego para poder conversar, la voluntad no está presente, va a ser muy difícil mediar. Hay que también que tomar en cuenta el contexto. Ustedes son de diferentes territorios, diferentes partes de Colombia. Saben que los contextos son diferentes, ¿no? El Chocó no es lo mismo que Antioquia, que no es lo mismo que Bogotá, que no es lo mismo que las diócesis del sur, en la frontera con Ecuador, donde estoy yo. Hay diferentes territorios, ¿no? Zona de café, las zonas que están fronteras con Venezuela, con las dificultades que han tenido últimamente, las zonas amazónicas, con su población indígena, etcétera. Son territorios y contextos diferentes. Y si nuestro accionar no tome en cuenta no solamente la voluntad de las partes a buscar paz y reconciliación, sino también las diferencias de contexto, va a ser más difícil que tengamos avances, ¿no? Aquí también hay unas 5 consideraciones adicionales que simplemente voy a nombrar
y después les voy a poner a trabajar. Primero, es importante tener un enfoque de iglesia. Hablar el lenguaje de la iglesia. Hablar desde los valores de la iglesia, desde la doctrina social de la iglesia. Tenemos tanta riqueza de documentos, de encíclicas, de pronunciamientos, tanto a nivel local como a nivel del Vaticano, etcétera, etcétera, que nos orienten. Y si nos lanzamos a trabajar por la paz y reconciliación sin tomar en cuenta que estamos haciéndolo como iglesia, va a ser más difícil tener éxito que si utilizamos el lenguaje y los valores y las enseñanzas que nos dan la fe, que nos da el Evangelio. Segundo, capacidades relevantes. No es suficiente tener la buena voluntad para promover la paz y la reconciliación. Necesitamos entrenamiento. Uno de ustedes hablaba hace algún rato de la formación para monitorear, ¿no? Hay necesidad de formación para educar. Hay necesidad de formación para hacer una buena incidencia. En estos campos es importante que tenemos capacitación. Ustedes han estado seguramente en muchos talleres. Este mismo diplomado es una forma de capacitación. Y entonces eso también es importante. Tercero, aquí, recursos apropiados, ¿no? Si no tienen ni un peso para hacer su trabajo, a lo mejor logran algún milagro. Pero normalmente se necesita recursos apropiados al trabajo que están haciendo. Si van a hacer un encuentro entre mujeres, por ejemplo, que han sido víctimas de violencia y no tienen ni para poner café a la hora de media mañana, difícilmente van a poder organizar. Si no tienen algo para que la gente llegue con transporte al evento, va a ser muy difícil. Entonces, muchas veces no necesitamos grandes recursos, pero sí los recursos apropiados y necesarios para llevar a cabo muchas de las funciones que podemos aportar a la paz y la reconciliación. Alianzas coherentes. El documento de la Conferencia Episcopal habla de alianzas con otras iglesias cristianas y de otras religiones. También hay otras organizaciones con que compartimos ciertos deseos, ciertos valores, etcétera, que pueden ser muy importantes en trabajar con nosotros. Pensemos en el encuentro sobre paz con la naturaleza de COP16 recientemente ahí en Colombia, ¿no? Hay muchas organizaciones comprometidas con la ecología y la ecología integral y hay que saber trabajar. Quizás no es 100% acuerdo entre nuestra posición de iglesia y ellos o los objetivos principales, pero alianzas coherentes son bien importantes también para tener éxito. Y finalmente, sostenibilidad, compromisos que se sostienen. Los conflictos suelen ser de larga duración y los procesos de paz y reconciliación también. No es una cosa de hacer esta semana o este mes o este año. Normalmente, si vamos a ser eficaces en buscar la paz y la reconciliación, necesitamos compromisos que se sostienen año a año, que se sepa que la iglesia está ahí presente buscando la paz. La paz en Colombia se dice es posible, pero no es posible si no hay un compromiso sostenido. Pasemos a la próxima y les voy a dar un trabajito. ¿Cuántos están participando? Veo 38. Yo no sé, Miguel, si se puede dividirles en salas o si hay otra forma de hacer esto o si hay que hacerlo en plenaria. Pero En esto es lo que quiero. salas. ¿Cómo? En salas se podría. ¿Cuántos grupos? Ya, vamos a hacer 4 salas, ¿ok? Perfecto. 4 salas porque eso es casi 9, 10 personas por sala.
Y esto es el trabajo, ¿no? Hemos hablado de 7 funciones, 7 roles. Es una paleta de posibles acciones en favor de la paz y la reconciliación. ¿Cuáles parecen ser los roles que mejor podemos asumir donde yo estoy y desde mi organización? O sea, la gran parte de ustedes están en pastoral social de tal diócesis, ¿no? O si no, están en alguna organización de iglesia que puede hacer alguna acción en favor de la paz y la reconciliación. Entonces la pregunta es esto: ¿cuáles son los roles que mejor podemos asumir? ¿No? No cualquier cosa. Estamos pensando en no solamente querer en el aire la paz y la reconciliación, sino considerando quiénes somos, qué capacidades tenemos, qué recursos tenemos, qué trayectoria tenemos en este campo, qué son los desafíos en mi territorio, cuáles podrían ser los roles que mejor podemos asumir. ¿Está clara la pregunta? Sí, señor. Espero que sí. Camila, sí. Bueno, muy Ya, bien. entonces, diferentes personas en el grupo van a tener diferentes organizaciones, territorios, etcétera, y no pueden hacer todo. Pero los que quieren ofrecer su pensamiento, ¿cuáles parecen ser los roles? Pensando en las 7 funciones de que hablamos, ¿no? O las acciones sugeridas por la conferencia episcopal. ¿Cuáles serían los que mejor podemos asumir como agentes de paz desde la iglesia? Entonces, vamos a dividir en cada grupo. Alguien tendría que ser facilitador y alguien tendría que ser vocero o vocera. Y vamos a volver en unos 10 minutos, 12 minutos, y vamos a compartir un poco en cada grupo lo que han conversado. ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces, Si están atentos, Miguel les va a poner en un grupito. Yo no voy a ningún grupo, les dejo en libertad, pero cuando regresamos en 12 minutos, yo les escucharé, ¿ya? ok, ahí abrimos todas las salas. Entonces, sencillamente vamos a dar unirse. Allá les debió llegar unirse. Solamente damos clic en unirse y van a ir a las salas. Bueno, háganlo lo más rápido que se pueda, por favor. Por favor. Unirse, 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 unirse. Y de esa forma van a ir a las salas. Un vocero o vocera de cada grupo, por fin. Sí, por favor. Alguien que tome nota. Unirse, por favor, rápido. Unirse. Todavía faltan muchos. Fernando, Sara, Eliana, Bellanira, perdón. Unirse. Vamos a dar unirse para ir a la sala. Unirse. Eso es rápido, por favor. Gracias, muy amables. Unirse, unirse. Van a ir rápido. Vamos a dar unir. Bueno. Bueno, muy bien, ya estamos de regreso entonces. Entonces les vamos a pedir el favor a algunas personas que nos ayuden de cada grupo para poder participar. Entonces, recoger un poco las ideas que compartieron allí. Y 2 minutos, muy rápido, muy rápido. Entonces, en el grupo 1 está Bellanira, Geraldine, Jessica, Karen, María Fideligna, Sara Isa Bogal. ¿Quién de ustedes nos quiere ayudar? Por favor, rápido. Grupo 1. Ahí está Arturo, en el grupo 1. No, Arturo es grupo 2. Ok, grupo 1. Ahí leí. Geraldine, por favor, gracias. 2 minutos. Buenas noches. Bueno, realmente el tiempo fue cortico,
pero pues lo que alcanzamos a recoger de la primera pregunta, que fue la que alcanzamos a socializar, es que pues tenemos diferentes servicios dentro de la iglesia. Está la parte de ser catequistas, ser pertenecientes a una comunidad y también la parte del liderazgo. Entonces, los roles más fuertes que se destacan allí es el liderazgo con alguna comunidad digamos que a nivel católico, pero también con un enfoque social. Lo segundo es la parte de la mediación, es el tema de las realidades sociales que se presenten a nivel de conflictos. Y un tercer rol que sería la parte de formador o formadora, que serían acompañamientos o asesoría con las comunidades en las cuales pues nosotros. Perfecto, Geraldine, muchas gracias. Bien, Por favor, gracias. mantenemos los Entonces, micrófonos cerrados sí, mientras antes, solo, participamos. solo un comentario breve. Lo que destacaron realmente era el campo de la educación, ¿no? La catequesis es educación, Sí, la señor. formación es educación, y liderazgo es una cosa un poco aparte, porque se puede liderar en las diferentes funciones, pero es también importante que haya liderazgo coherente. Gracias, Grupo 1. Grupo 2, Arturo. Bueno, en el grupo 2 se sacaron unas conclusiones muy prácticas, que lo primero es, el rol fundamental es el de ser facilitadores de paz a partir de la dignidad, el compromiso y el amor, que es fundamental. El otro aspecto es tener claridad de que solamente a través de una pedagogía y de un compromiso real, como lo explicaron los compañeros de Soacha, trabajando e interviniendo mediante acciones propositivas, podemos lograr y construir la paz planteado a partir de valores y de un compromiso con todos y para todos. Eso también me parece algo muy importante que las compañeras pudieron señalar. Y lo otro es también hacer la parte que nos toca, porque la paz es una suma de buenos propósitos para construir el bien común y el interés general. Si no podemos acciones claras, objetivos precisos y concretos, no podemos incidir y transformar, porque la incidencia tiene que ser organizada, planificada y construida con todos, donde tengamos claros objetivos y propósitos. Entonces, el grupo planteó de que hay necesariamente poder construir una ruta y tener unos propósitos claros y ser facilitadores de paz a través del diálogo y dándole paso a la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces aquí destacado nuevamente la parte pedagógica, la parte educativa, también la incidencia, pero no cualquier incidencia a lo loco, sino bien planificado con una ruta, con objetivos claros, porque si no, ¿a dónde vamos? Y también la importancia de facilitar la paz y reconciliación en base a los valores que corresponden a la iglesia. Gracias. Muy bien, el grupo 3, Ángela Martínez, Carlos Ruiz, Freddy Alberto, Idajar, Mary Mora, Sara Cortés. Gracias. Alguno de ellos que nos comparta. Bueno, a nosotros dijimos también que por el lado de la socialización y la educación desde el servicio que se presta, que presta, porque hay algunos que son catequistas, también hay otros que son franciscanos y ella, como decía, que era de una comunidad. No todos participamos, solamente participamos 3 o 4, pero nos fuimos por la socialización y que es la educación. Gracias, Ángela. Entonces, eso ya es unánime hasta ahora que el campo de socialización, educación, es quizás el rol más clave y más fácil en cierto sentido, dadas nuestras organizaciones y compromisos y tareas que tenemos. Muy bien, el grupo 4, entonces, en el grupo 4 está Carolina, Dana, José Ignacio, Laura Chía, Olimpo, Juliana. ¿Quién nos colabora? Gracias. Sí, acordamos pues en el grupo que iba yo a exponer, muchas gracias, el tiempo es corto, vemos que en lo que logramos socializar todos, estamos de acuerdo que todos nuestros trabajos pastorales, a pesar de que estamos en diferentes lugares del país, nuestros trabajos pastorales todos están aportando hacia la paz y a estos puntos. También resaltamos la credibilidad que tiene la iglesia, tan importante es que podemos entrar a cualquier rincón, a veces donde el Estado hasta con sus fuerzas
armadas no puede llegar. Nosotros como pastorales llegamos a esos territorios, nos aceptan y nos acogen. En las ciudades hay muy buena acogida y aceptación y llamamiento de las otras instituciones, en estos diálogos de paz siempre están diciendo queremos que la iglesia nos acompañe, queremos que la iglesia participe. Fue como lo que vamos dejando en conclusión. Muchas gracias. Gracias, Si algún Olimpo. compañero quiere pues como ampliar algo que se me haya pasado, bien pueda. ¿Alguien quiere añadir? Parece que está bien. Entonces, Olimpo, apuntando a la ubicación desde donde uno está y aprovechando la credibilidad que tiene la iglesia y los actores de la iglesia en general, a veces malgastado, a veces no merecido, pero muchas veces sí. La iglesia goza de una credibilidad y una confianza en la población bastante fuerte. Y la presencia que tiene la iglesia en tantas partes, ¿no? En tantas partes. Me acuerdo una vez entrevistando un jesuita ahí en Colombia y me decía, solo hay 2 organizaciones que están presentes en cada rincón del país. Uno es la Iglesia Católica y el otro es la Cerveza Bavaria. Entonces, hay una monjita, un curita, alguna escuelita, algún centro de salud en cada rincón, ¿no? Y ojalá el sabor es mejor que la cerveza. Ahora, yo les agradezco y siento que no tuvimos más tiempo porque el tiempo suele ser difícil en estos casos, pero quisiera terminar esta noche dándoles una tarea para llevar a la casa, para llevar a la almohada, para pensar de nuevo la pregunta que acaban de tratar en trabajo grupal. Pasemos, por favor, Miguel, a la última diapositiva. Okay. Esto. Seguramente muchos de ustedes han trabajado con lo que se llama FODA. Es interesante que en muchos otros países de América Latina se llama DOFA. No, es donde ustedes que se llama DOFA, ¿no? En Sí, Colombia que se llama DOFA, comienza con las debilidades. En otras partes son FODAs y comienza con las fortalezas. Pero yo creo que es un ejercicio bien interesante que yo aprendí hace muchos años. Cuando estamos pensando en actuar desde nuestras organizaciones, de hacer un poco un examen de conciencia, por así decirlo, y pensar en nuestras organizaciones, si queremos actuar en favor de la reconciliación, en favor de la paz, realmente, ¿qué es lo que llevamos a la mesa? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades, por otro lado? ¿Cuáles son las oportunidades que el contexto, las alianzas, etcétera, nos prestan? ¿Y cuáles son las amenazas? ¿Qué son los riesgos, no? Estos son los 4 elementos. O sea, clarificando para los que quizás no se acuerdan o no han utilizado esto. Se piensa en la organización a que perteneces. En estos casos, principalmente a la comunidad franciscana o a la pastoral social de la diócesis, etc. Y un buen ejercicio es anotar 2 o 3 elementos en cada categoría o en cada columna. Y después repensar esta pregunta sobre cuáles son las acciones más relevantes, más eficaces, más coherentes desde nuestra organización. Las fortalezas y las debilidades son internas, dentro de la organización. Las oportunidades y las amenazas son externas, de fuera. Pero es un buen ejercicio pensar
Y si lo pueden hacer en grupo, por ejemplo, si entre ustedes hay varios que están de la misma diócesis o están en contacto entre sí, de sentarse y pensar, queremos actuar como artesanos y artesanas de paz y reconciliación. ¿Cuáles son los áreas en que debemos enfatizar? ¿Es la educación, como se hablaba en los pequeños grupos? ¿Es algo más? ¿Es algo más que podríamos añadir para ser más eficaces? ¿Cuáles son dentro de nuestra organización, dentro de nuestra pastoral, las fortalezas que tenemos? Dos o tres. Las debilidades, humildemente reconocidos. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos de actuar en favor de la paz y reconciliación? No podemos hacer todo, pero de repente tenemos ciertas oportunidades y hay ciertos riesgos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, para cuidar a las personas no se exponen a ser mismo asesinados o asesinadas. Hay riesgos que hay que tratar de evitar en lo posible, mismo siendo proféticos en lo posible. Entonces les dejo nomás esta noche con esta tarea para llevar a su pastoral social, a su grupo, a su almohada, a su examen de conciencia, como decía, para ir repensando esta pregunta de cuáles son las mejores funciones que podemos cumplir en esa paleta de posibilidades para pintar la paz en Colombia. De mi parte, les agradezco la invitación y la oportunidad de acompañarles. Les doy un abrazo solidario. Adelante, la paz y la reconciliación son posibles. Don, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. De verdad que nos da, y es por esa voz de aliento también, ¿sabe? Conoce tanto nuestro país que finalmente también se une a ese clamor que tenemos nosotros, a ese gran deseo de tener una Colombia donde quepamos todos y todas. Les pido por favor que me regalen sus cámaras y pueden abrirlas. Gracias para una foto de registro. Muy amables, muchas gracias. Vamos a Muchas llamar a gracias. asistencia. Vamos a llamar a asistencia aquí con las fotos. Estamos visibilizando. Eso, ay, qué caras tan bonitas, mira eso. Qué maravilla. Eso es, muy bien. Prendan todas sus cámaras. Gracias todos y todas. Eso, muy bien, gracias. Todavía hay personas por ahí que no quieren presentarnos su rostro. Ya. Eso, muy bien. Por Una fin Sarai conocí a aparece, otra Sarai. Sarai no aparece. Ahí ya, las dos Sarays que estaban atrasadas. Ya. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí les pido, yo sé, pedirles una sonrisa a esta hora es durísimo después de todo el trabajo del día. Gracias. Muy bien, excelente, excelente. Regáleme por favor la otra. Todavía no me van a cerrar sus cámaras, por favor. Gracias, muy amables. Eso es, muy bien, excelente. Uno abrió esta cámara y ya estaban con la sonrisa. Perfecto, eso es maravilloso. Muy bien, gracias. Por favor, ahí todavía mantengan sus cámaras encendidas. Muy bien, primero darle las gracias de verdad, un aplauso para nuestro facilitador Tom, muchísimas gracias y también para todos ustedes. En esta tarde, bueno, les voy a arreglar por mucho, estuvieron muy juiciosos, juiciosas, aportaron muchísimo, entonces ahí les regalo unos globitos ahí por todo el trabajo en esta noche, de verdad, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo veo que ya estamos entrando en calor, como diría el tema, ¿no es cierto? Yo necesito que estén siempre alertas, preguntando, no dejen pasar nada, porque en la medida en que vayamos avanzando mucho más en el diplomado, los contenidos son muy amplios. Entonces, si nosotros dejamos pasar alguna duda, no nos podemos quedar con dudas ni nada en las clases. Tenemos que preguntar, parar al profesor, levantar la mano, decir no entendí. Hoy me gustó que varios dijeron, vea, por favor, profesor, repítanos la definición, el no entendí esto. Muy, muy bueno, porque en esa medida vamos a ir creciendo. Y vayan participando mucho más, eso es, vayan participando mucho más porque ya entramos con mucha fuerza en toda esta parte teórica y ahorita vendrán muchos investigadores a compartir una cantidad de cosas sobre el país, sobre lo que está pasando desde diferentes ámbitos en todo este tema de construcción de paz. La semana entrante estaremos cerrando un poco todo este primer bloque, ¿sí? Pastoral, teológico,
Vuelvan sobre los videos. Mi consejo siempre es ese, vuelvan sobre las grabaciones, porque hay cosas que se van quedando ahí, se nos olvidan y que cuando llega el momento de ese ejercicio final no lo tenemos claro. Entonces vuelvan sobre los videos, saquen tiempo para ello, pregunten, no dejen dudas. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Tom, gracias por Bendiciones y una acompañarnos buena en esta noche. noche. Bueno, Gracias. feliz noche para todos y todas. Que Gracias, descansen. buenas noches. Gracias, Vemos el feliz lunes. noche. Mañana les comparto archivos, grabaciones, todo Gracias. para que Gracias. puedan tener su Feliz material. noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche. Dios bendiga.